Un extraño accidente de bruja Hipper conmocionó a amigos y familiares de una pequeña comunidad. Sin embargo, las revelaciones posteriores fueron aún más sorprendentes. Un complejo cuadrilátero de amor estaba en el corazón del incidente. Este giro, que fue inesperado para todos, arrojó luz sobre una mujer en su mismo centro, a quien sus amigos describían como poseedora de un poder sobrenatural sobre los hombres. Cautivados por su irresistible encanto, estos hombres harían cualquier cosa para complacerla, incluso si eso significaba hacer lo impensable. Quédate con nosotros hasta el final para saber cómo se desarrolló todo. Paz interrumpida. Domingo, 12 de noviembre, 2017. De hecho, en Gumburian, Queensland, Australia, una pequeña y tranquila ciudad de 500 habitantes, a solo 2 horas al norte de Brisbane en coche. El sol se había puesto temprano, como solía ocurrir en esa época del año. Sharon Batten regresó a casa, agotada de sus viajes, y primero saludó a los 3 hombres, Roser, Koenig y Saunders, quienes amablemente se habían ofrecido voluntarios este fin de semana, como lo habían hecho durante los 2 últimos, para ayudar a despejar árboles, plantas y otra vegetación en su propiedad. Sharon Batten tomó analgésicos para su espalda adolorida y se fue a dormir temprano, esperando descansar lo necesario. Alrededor de las 7:45 p.m., los ladridos frenéticos y fuertes de su perro la despertaron. Se levantó de la cama y salió a investigar qué exactamente había alterado a su perro. Afuera, notó a 2 de los hombres acercándose a ella. Parecían preocupados. Uno de los hombres, Roser, se detuvo en seco, se inclinó, agarrándose el estómago, y vomitó. Mientras tanto, el otro hombre, Koenig, tropezó hasta su veranda, su rostro ceniciento y pálido. «Ha habido un accidente», jadeó Koenig. «Saunders está muerto». Ahora completamente en shock, Sharon se congeló por un momento y le pidió que repitiera, sin creer lo que escuchaba. «Saunders falleció», afirmó Dick. «¿Pero cómo?», preguntó ella. «La bruja de ella, él cayó», dijo Roser, antes de vomitar de nuevo. Sharon se apresuró a reportar el extraño accidente, ya que ambos hombres, aún en shock, no habían eludido a las autoridades. En pocos minutos, la policía y ambulancias llegaron al sitio. Al llegar, fueron recibidos por una vista horrorosa. El inspector Al Gee, un oficial experimentado, dijo que era una de las peores escenas que había visto. Bruce Saunders, un hombre conocido en la comunidad, fue hallado en la astilladora de madera. Solo sus piernas eran visibles desde la bandeja de alimento. El resto de él había sido reducido a pulpa por la trituradora. La astilladora no perdonó nada excepto sus 2 piernas. Saunders estaba enredado en la maquinaria. Su sangre, fluido corporal y otros pedazos habían sido escupidos por el otro extremo, algunos a gran distancia. De hecho, fue bastante terrible. Sus amigos lo descubrieron mientras se enredaba e intentaban extraerlo de la trituradora, pero no pudieron. «Los afectados están muy traumatizados ahora», señaló el inspector Alge. Según los hombres, todos estaban ocupados y sucedió muy rápido. «Cita, no sé qué pasó. Ocurrió tan rápido». «Oh, Dios mío, no puedo creerlo», dijo Roser. Roser explicó que Saunders trabajaba arduamente, pero sin cuidado, cerca de la máquina. «Cita, todo el día estuvimos encima de él por eso». Simplemente no puedes decirle simplemente no podías decirle nada. Cada vez que mirabas alrededor, él intentaba meter cosas en la trituradora. Y yo estaba como, no, aléjate de eso. Pete y yo podemos manejarlo. Es una máquina muy peligrosa. Lo mastica realmente. La noticia del incidente envió ondas de choque a través de la pequeña comunidad. Era comprensible. Después de todo, este era un pequeño pueblo donde la mayoría se conocía por su nombre de pila. La pregunta en la mente de todos era, ¿cómo ocurrió esto? Las astilladoras de madera pueden ser peligrosas, pero ¿es tan fácil tropezar y caer en una? Efectivamente, las astilladoras de madera son peligrosas. Aunque las muertes son infrecuentes, sí suceden. Según el American Journal of Industrial Medicine, hubo 113 muertes relacionadas con astilladoras de madera desde 1982 hasta 2016. Saunders había contribuido a prevenir esta astilladora de madera y los 3 hombres estaban capacitados para operarla. Pero, aunque se capacite mucho, no sirve si no se aplica bien.
Al parecer, la negligencia fue la principal causa de este inusual accidente. La vida de Bruce Saunders. Bruce Saunders era conocido por su sonrisa siempre presente y su espíritu generoso. Un pilar de la comunidad, siempre dispuesto a ayudar y amado por amigos y familiares. Era dueño de una carnicería en Bundaberg, que había sido parte del negocio familiar durante 3 generaciones. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el amor y la pérdida. Después de un matrimonio lleno de amor de 22 años que terminó con el fallecimiento de su primera esposa por cáncer, Bruce se encontró anhelando compañía. Su corazón estaba abierto y anhelaba amor. Conoció a Sharon Graham por una app de citas en línea. Según sus amigos, se había enamorado profundamente de ella. Bruce era un hombre de romance a la antigua. Colmó a Sharon Graham de regalos e hizo todo lo que pudo para complacerla. Todo marchaba bien entre ellos. Bruce compró una casa para ellos en la ciudad de Nambour, a 1 hora al norte de Brisbane. Sharon Graham no trabajaba en ese momento, pero para Bruce se trataba de amor, no de igualar finanzas. La señorita Graham quedó devastada al enterarse de la muerte de Bruce. Ella tenía hipertensión y casi se desmaya cuando un hombre le notificó sobre la muerte prematura de Bruce. Los hombres incluso llamaron una ambulancia para llevarla al hospital. Ese día desde el hospital, ella publicó en Facebook, cita, devastada, perdí al amor de mi vida. También le envió un mensaje a su amiga, no puedo hablar, estoy devastada. Bruce ha fallecido. Me enviaba mensajes cuando su teléfono cayó en la trituradora de madera y fue a agarrarlo. La señorita Graham y la señorita Bayton compartían el mismo nombre, Sharon. También eran mejores amigas, y Graham había ofrecido a sus amigos hombres a Bayton para ayudarla con la vegetación en su propiedad. Ahora todos estaban conectados por la pérdida de Bruce Saunders. El 1 de diciembre de 2017 fue un día de luto en el funeral de Bruce Saunders. Nadie parecía más devastado que Sharon Graham. Se sentó en la primera fila con el hijo de Saunders, quien la consoló mientras lloraba histéricamente. Solicitó que las cenizas de Bruce se dividieran, recibiendo ella la mitad. Ese día dejó un mensaje en la funeraria. Cita: hoy es el día más triste para despedirme de un hombre hermoso, Bruce. Él me trató como oro. Bruce haría cualquier cosa en este mundo. Sonreía todos los días sin preocuparse por nada en este mundo. Su amor por mí era más grande que cualquier cosa en este mundo. Nunca dejó de querer hacer cosas por mí. Estoy tan perdido sin ti, Bruce. No hay palabras que puedan expresar lo que siento. Siempre estarás en mis pensamientos y corazón, Bruce. XX. No obstante, la realidad distaba de las apariencias. Susurros de engaño. Tras el incidente, los teléfonos de la oficina del detective de Gympie empezaron a sonar con múltiples llamadas. Quienes conocían a Saunders expresaron sus sospechas, sugiriendo que su muerte podría no haber sido accidental. La nieta de Shara Baton fue de las primeras en llamar. Mencionó que la señorita Graham frecuentemente hablaba de la fortuna de Saunders. Graham había declarado escalofriantemente que moriría primero y yo lo obtendría todo. Los detectives descubrieron que meses antes, el 16 de agosto de 2017, Saunders había sacado $750,000 australianos, o $500 millón estadounidenses, póliza de seguro de vida, haciendo a Sharon Graham la única beneficiaria. Se reveló que Graham y Saunders habían terminado recientemente, pero continuaban viviendo juntos en habitaciones separadas. Además, durante el tiempo de la muerte de Saunders, Graham había estado en una relación con uno de los otros hombres, Gregory Roser. También había desestimado los intentos de Saunders por recuperarla, supuestamente riéndose con conocidos sobre sus patéticos mensajes de texto suplicantes. La policía descubrió que Graham se había mudado e incluso había dormido en la habitación principal la noche del extraño accidente de Saunders. Y solo 2 días después de su fallecimiento, Gregory Roser, un camionero que vivía en su caravana, también se mudó a la casa de Saunders. La policía inmediatamente abrió una posible investigación de homicidio y comenzó entrevistando a todos los involucrados. Graham le dijo a un amigo, cito, «No es mi culpa que él me ame y quiera darme todo». Esta declaración, junto con el conocimiento de que Saunders estaba endeudado en el momento de su fallecimiento, que contribuyó en gran medida al estilo de vida de Von Grimm,
llevó a los detectives a darse cuenta de que debido a su póliza de seguro de vida, Saunders valía más financieramente en Beth de lo que valía en el momento de su muerte. La redada febrero 2018. La policía allanó la propiedad de Gumburin. Un equipo de 40 investigó a fondo la astilladora de madera y los alrededores. Descubrieron manchas de sangre verticales en la máquina que no eran consistentes con cómo Bruce Saunders habría caído en ella, lo que sugiere que estaba sangrando antes de entrar en la máquina. Estamos realizando una búsqueda más exhaustiva del área donde estaba la astilladora de madera, dijo el inspector de detectives del distrito de White Bay Burnett, Gary Pettiford. Estamos buscando en un área total de alrededor de 160 metros cuadrados. Es un trabajo metódico y minucioso. El inspector Pettiford confirmó que la configuración de la máquina descartaba la posibilidad de que fuera la culpable de arrastrar directamente a Bruce hacia ella tras su caída. De su investigación, han descartado que Sharon Baton, propietaria del inmueble, tenga participación alguna. Mientras tanto, las llamadas seguían entrando. Karen Armstrong, una ex colega, reveló que una alegre Saunders una vez le confió sobre el comportamiento abusivo de Graham. Christina Grills, otra colega, hizo eco de esos sentimientos, diciendo que Saunders le había dicho que Graham era dominante y controlador. Lo más escalofriante fue que Graham afirmó que su expareja conocía gente que sabía cómo hacer desaparecer a alguien. Los detectives decidieron investigar más a fondo a Sharon Graham. Sharon había presentado a Gregory como Roger a Bruce en ese momento, para que él no sospechara que estaban saliendo. Roger vivía en una caravana, pero Sharon prefería quedarse en casa de Bruce. La policía descubrió que ella también había tenido una relación anterior con Peter Koenig. También era camionero de profesión. Se conocieron cuando ella vivía en Australia del Sur y estaba con otro ex en ese entonces. Habían sido íntimos varias veces antes. Él había tomado fotos desnudas de ella y se había quejado de que su relación no era más que una amistad torturada. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que Sharon Graham no era solo una figura secundaria, sino una titiritera tirando de las cuerdas en un mortal juego de amor y traición. La vigilancia y la búsqueda a raíz de las impactantes revelaciones llevaron a la policía a intervenir la casa en la que se alojaban Sharon Graham y Gregory Roser. La casa, que una vez fue un símbolo del amor de Bruce por Sharon, ahora era un punto focal en la investigación de su espantosa muerte. La policía esperaba que la vigilancia arrojara luz sobre las acciones e interacciones de Sharon, proporcionando pruebas cruciales en el caso. Mientras tanto, los detectives centraron su atención en la caravana de Roser. Ubicada en Deception Bay, la caravana era una morada humilde que guardaba sus propios secretos. La búsqueda arrojó un tesoro de pruebas que implicaban aún más a Roser y Graham en el delito. Entre los artículos descubiertos había documentos escritos tanto por Roser como por Graham. Estos documentos contenían detalles sobre el horario de trabajo de Saunders, su coche e incluso la ubicación de su lugar de estacionamiento habitual. Una nota escalofriante decía, de 3:30 a 4 a.m. Tiene que estar allí antes de que él se despierte, sugiriendo un plan premeditado para emboscar a Saunders. La búsqueda también reveló una línea de tiempo que coincidía con las fechas de viaje planeadas de Graham a Adelaide. La nota mencionaba fechas específicas, del 14 al 23 de julio, que coincidían con las fechas en las que Graham había reservado sus vuelos. El interrogatorio a medida que las pruebas aumentaban, la policía trajo a los dos hombres en el centro de la investigación, Gregory Roser y Peter Koenig. Durante el interrogatorio, los detectives presentaron las pruebas encontradas en la caravana de Roser. Los documentos que detallaban la rutina diaria de Saunders, la nota sobre la emboscada y la línea de tiempo que coincidía con las fechas de viaje de Graham fueron expuestos. Los detectives observaron de cerca cómo los hombres reaccionaban ante las pruebas. Los detectives confrontaron a Koenig con el salpicado vertical de sangre en la astilladora de madera, contradiciendo su versión de los hechos. La historia inicial de una caída accidental. Koenig había afirmado inicialmente que una rama había caído sobre Saunders, causando sus lesiones mortales. Sin embargo, cuando se le presionó sobre la improbabilidad del escenario, dado los patrones de manchas de sangre, la compostura de Koenig comenzó a tambalearse. Bajo el peso de las pruebas y el interrogatorio implacable, fue Koenig quien se quebró primero.
confesó su participación en el crimen, revelando los horribles detalles del asesinato de Saunders. Según Koenig, Rouser había golpeado a Saunders en la cabeza con una barra de acero para carpetas. Una vez que Saunders estaba muerto, llevaron su cuerpo a la astilladora de madera. La máquina, destinada a despejar la vegetación, se utilizó para encubrir su terrible acto. Koenig también confesó que su plan inicial involucraba un arma y una emboscada. Habían planeado disparar a Saunders en su camino al trabajo. No obstante, su plan jamás se realizó. En cambio, decidieron usar la astilladora de madera, lo que llevó al espantoso incidente que se cobró la vida de Saunders. La confesión fue un momento crucial en el caso, ya que proporcionó a los detectives la pieza de evidencia que faltaba para resolver el asesinato. La detención y el veredicto. La confesión de Koenig fue el avance que los detectives necesitaban. Con evidencia condenatoria, realizaron la detención rápidamente. Sharon Graham, Gregory Rouser y Peter Koenig fueron detenidos, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en esta escalofriante saga. El juicio fue programado para julio de 2022. La sala de juicio zumbaba de anticipación mientras los acusados eran introducidos. La evidencia fue presentada meticulosamente, pintando una imagen sombría de manipulación, engaño y asesinato a sangre fría. Las llamadas telefónicas, los documentos encontrados en la caravana de Rouser y, lo más importante, la confesión de Koenig, fueron todos expuestos para que el jurado los considerara. Mientras progresaba el juicio, emergieron más detalles inculpatorios. Un amigo de Graham se presentó, revelando que Graham le había pedido que escribiera una carta para fines de seguro. Una semana o dos después de la muerte de Bruce, Graham me pidió que escribiera una carta a su abogado, testificó el amigo. Graham había afirmado que el señor Saunders le había dejado todo a ella. Se le pidió al amigo que confirmara que ella y Bruce estaban en una relación en el momento de su muerte, lo cual era crucial para el reclamo del seguro. Sin embargo, el amigo se negó, declarando, no, porque no era cierto. En una revelación impactante durante el juicio, un nuevo individuo, Barry Collins, quien también había salido con Sharon Graham, testificó que ella alguna vez había bromeado sobre querer matar a Saunders. Collins relató cómo Graham mencionó casualmente que alguien iba a salir lastimado mientras despejaba terrenos, semanas antes del incidente. Inicialmente descartó la declaración como una broma oscura y solo se dio cuenta de su siniestra importancia cuando las noticias de la tragedia le llegaron. Koenig, un testigo clave en el caso de la corona contra Graham, se declaró culpable de un cargo de cómplice después del hecho de asesinato. Había estado bajo custodia desde su arresto en 2018. Posteriormente se retiró el cargo de asesinato contra Koenig y fue liberado de la cárcel después de recibir una sentencia suspendida. A cambio de su liberación, después de unos 4 años en custodia previa a la sentencia, presentó pruebas contra Rouser y Graham en sus respectivos juicios por asesinato. Rouser fue condenado por un jurado por el asesinato del señor Saunders después de declararse inocente del cargo. Fue condenado a cadena perpetua. Su papel en el crimen, como reveló la evidencia y el testimonio de Koenig, era innegable. En octubre de 2023, se entregó el veredicto final. Sharon Graham, la mujer en el centro de esta retorcida historia, fue encontrada culpable de asesinato. El juez de la Corte Suprema Martin Burns, quien también presidió las audiencias previas al juicio y la sentencia de Rouser, resumió el tipo de persona que era Graham en su sentencia. Según mis observaciones, has mostrado las características de una psicopatía arraigada, dijo el juez Burns. Si en algún momento las autoridades consideran seriamente tu liberación, pido que tengan en cuenta firmemente esa observación. Graham fue condenado a cadena perpetua. La mujer que una vez encantó a los hombres con su belleza, ahora estaba tras las rejas, pagando el precio por su horrendo crimen. ¿Qué tenía Sharon? ¿Cómo tenía este poder sobre los hombres? No sé qué poder tenía, pero simplemente había algo en ella. Había un aura en ella que simplemente atraía a las personas. El tranquilo suburbio de Gumburian finalmente pudo respirar aliviado. La justicia, aunque tardía, se había cumplido. Las consecuencias. Las conclusiones del juicio envían ondas a través de la comunidad de Gumburian. El apacible suburbio se convirtió en el escenario de una espeluznante historia de amor, traición y homicidio.
Los residentes, que habían observado los eventos conteniendo el aliento, finalmente hallaron algo de cierre. El hijo de Bruce Saunders, Blake, fue uno de los más afectados por el resultado del juicio. El veredicto trajo la sensación de justicia, pero hizo poco para llenar el vacío dejado por la muerte prematura de su padre. Tuvo que lidiar con la dura realidad de que la mujer a la que una vez consoló en el funeral de su padre fue la arquitecta de la muerte de su padre. Sharon Baton, cuya propiedad había sido el escenario del horrendo crimen, también sintió el peso de la conclusión del juicio. Había perdido a un amigo en Bruce Saunders y había sido traicionada por otra amiga, Sharon Graham. El juicio había revelado la verdadera cara de Graham, una mujer a la que una vez consideró una hermana. La conclusión del juicio también marcó el fin de un largo y arduo viaje para los detectives que habían trabajado incansablemente en el caso. Su dedicación y compromiso aseguraron que se hiciera justicia, brindando una sensación de cierre a la comunidad. Los amigos y la familia estaban devastados durante el juicio, pero fue la ex amiga de la señorita Graham, Sharon Baton, quien tuvo la observación más sorprendente. Dijo que había tratado a Graham como a una hermana. Te defendí cuando todos decían que estabas involucrada en la muerte de Bruce. Seguí pensando, de ninguna manera. La conozco, es cristiana, no tomaría la vida de alguien así, dijo la declaración compacta de la víctima de la señorita Baton. Es difícil creer que organizarías hacer algo así cuando me siento y pienso en las cosas. Bruce era más amigo para nosotros de lo que tú podrías ser, ya que ningún verdadero amigo haría lo que tú has hecho, y en nuestra propiedad. La señorita Baton reveló que tuvo un colapso total. Ella no podía confiar en nadie. Nunca salió del dormitorio de la casa de una hija. Solo confiaba en su perro, Hope. Ella muestra algo de compasión y amor incondicional, lo cual te falta. No mostraste empatía, ninguna emoción, ninguna compasión por los demás. La señorita Batten dijo de Graham, robaste mi sentido de confianza en la humanidad, que no pude ponerme en una posición de abrirme a los demás. Ojalá nunca te hubiera conocido. ¿Dónde están tus amigos ahora, Sharon? Todos se han ido. Este escalofriante relato sirve como un duro recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana. Nos muestra lo que los individuos bajo la influencia de la manipulación pueden hacer. La historia de la trágica muerte de Bruce Saunders subraya las devastadoras consecuencias del engaño y la traición. Si te fascinó esta historia, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Tu apoyo nos permite contar más historias como esta. Historias que deben contarse. Historias que nos recuerdan tanto la oscuridad como la resiliencia del espíritu humano. Ahora ve a ver algunos de nuestros otros casos, como el de la izquierda, de un banquero que perdió la razón y cometió un crimen inconfesable.